capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos a leer los versículos del 14 al 29. Libro de Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Amén, cuando lo tengan listos. Eso, gloria al Señor. Estamos siempre listos, estamos prestos para escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Padre Dios Todopoderoso, te damos las gracias, mi Señor, por esta palabra que sale de tus labios, mi Señor. Palabras de vida eterna, mi Señor. Palabras que hoy, Señor, tú estás hablando a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que abras nuestra mente para discernir este mensaje, nuestros oídos para escucharte, mi Señor, pero sobre todo nuestro corazón, para que esta palabra que hoy está siendo sembrada en nuestro interior, mi Señor, el día de mañana tú, Señor, la hagas germinar, la hagas crecer y dé mucho fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la versión del libro de Mateo, la respuesta de Jesús es un poco diferente a la pregunta de los discípulos, que por qué no habían podido sacar este demonio. Jesús les dijo, en Mateo 17, 20, 21 les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es un poco más explícita la respuesta de Jesús en la versión del libro de Mateo. Y entonces la pregunta que surge ante esta palabra es: ¿qué cosas podríamos lograr si tuviéramos fe? Y no mucha, sino como el tamaño de un grano de mostaza. ¿Qué no podríamos hacer? Y el Señor compara esto con que podríamos mover montes y decirle a este monte: pásate de aquí para allá, y eso sucederá. Quiero que piensen en un momento ahorita y reflexionen y recuerden cuál ha sido el momento más duro de sus vidas y cómo este momento se resolvió. Quiero que recuerden ahorita, hagan un poco de memoria.
una situación difícil en su vida que ya pasó y que recuerden cómo se resolvió esa situación. Ahora bien, piensen en lo que están viviendo hoy. Si alguien está viviendo alguna situación dura, alguna situación difícil. Y entonces pregunto, así como en aquel momento que vivieron hace un tiempo atrás se resolvió, ¿tienen fe de que lo que hoy están viviendo, de esa situación dura que ustedes están viviendo hoy, se va a resolver? ¿Tienen esa fe? ¿Tienen esa convicción? Habiendo visto el poder de Dios en el pasado, ¿ustedes creen que hoy Dios lo puede volver a hacer? Amén, gloria al Señor, porque así es. El Señor, para Él nada es imposible. Quiero que volvamos al pasaje que acabamos de leer y veamos varios aspectos que nos enseña este pasaje de la Biblia. Vamos a ver, ¿quién era ese hombre que se acercó a Jesús? ¿Qué nos dice la palabra acerca de este hombre? Era un padre desesperado. Era un padre que ya no sabía qué hacer con aquella situación. Buscaba por todos los medios solucionar ese problema que tenía con su hijo. Estaba poseído por un demonio. Eso tenemos de este padre. Un padre incrédulo. Y fíjense la pregunta que le hace este padre incrédulo. Si tú puedes hacerlo. Si tú puedes hacer algo. O sea, definitivamente la fe de este padre estaba por los suelos. Estaba confundido. Ya no sabía qué hacer. Pero fíjense que el padre estaba consciente de su falta de fe. Él sabía que había perdido la fe. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿alguien acá se ve identificado con este padre? Posiblemente con una situación que ya lleva tiempo y que no se resuelve. Que a lo mejor han estado orando por esa situación y aparentemente no hay respuesta. ¿Alguien se identifica con este padre? Posiblemente ya están desesperados, confundidos, su fe ha decaído, dudan del poder de Dios o dudan de que Dios quiera responderles. ¿Cuánto han orado ustedes para que se resuelva este problema? Esto era el padre, ese papá desesperado por su hijo, buscando una solución, buscando a dónde ir. Eran años viviendo con esto. Ahora, ¿qué hacía la muchedumbre en aquel momento? Estaban disputando los unos a los otros. Claro, los discípulos habían tratado de echar fuera el demonio y no habían podido. Y entonces se pusieron a discutir. Entre los discípulos, la muchedumbre, estaban los escribas, los que siempre seguían a Jesús para ver dónde encontrarle alguna falla. Imagínense a los escribas diciéndole a los discípulos, oh, qué mal maestro tienen ustedes. No les ha enseñado bien, no han podido sacar este demonio. Ahora, lo que usted está viviendo ahora, la situación difícil que posiblemente usted está viviendo ahora, ¿cuánta crítica no ha recibido por ello? ¿Cuánta habladuría detrás de toda esta situación no han recibido ustedes? ¿O se han dado cuenta? Posiblemente más de alguno le haya dicho, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios poderoso del cual tú tanto hablas? Si yo miro que tu situación sigue igual, sigues viviendo lo mismo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Realmente existe? Dirán los ateos. Podemos ser comidilla para muchos. Pero eso es plan del enemigo. Y eso nos hace decaer más la fe, más la fe. Porque abrimos nuestros oídos a esas palabras negativas. Tal vez otros dirán, lo que pasa es que algo estás pagando. A saber qué pecado no has cometido y estás pagando las consecuencias de lo que tú has hecho. Así como los amigos de Job. Para tener amigos como los amigos de Job, mejor no tengo. Y eso sucede en nuestras vidas. Sucede en muchos momentos. Nuestra propia familia. Nos hemos convertido al Señor. La mayoría creo que venimos de un contexto católico. Y muchos hemos recibido rechazo de nuestra propia familia.
No seas loco, no andes haciendo locuras. Bueno, la palabra así dice, estamos locos por Cristo. Pero eso es lo que recibimos. Y eso es lo que está haciendo la muchedumbre en ese momento, criticando. Criticando de que los discípulos no pudieron sacar a ese demonio. Ahora, teniendo claro el panorama de todo lo negativo de la situación, y entonces llega alguien, se presenta alguien, se presenta el Señor Jesús en ese momento. Él no estaba ahí, Él no estaba presente, pero llega en el momento justo. Él nunca llega tarde. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer y nos va a enseñar hoy? Lo primero que Él dice, generación incrédula. Jesús siempre reprendió la falta de fe de los discípulos. Siempre lo hizo. ¿Se recuerdan en el pasaje en que están en la barca? El Señor está dormido, viene la tormenta, y entonces ya en la desesperación despiertan al Señor. Y le dice, Señor, ayúdanos, que nos morimos, nos ahogamos en esa tormenta. ¿Qué es lo primero que el Señor les dice? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. También el Señor cuando nos enseña acerca de la provisión. Y nos enseña de que los pajarillos no tienen que sembrar ni cegar, y aún así el Padre les da de comer. Que los lirios del campo se visten mejor incluso que Salomón con todas sus riquezas. Y luego dice, hombres de poca fe. Si el Padre le da de comer a los pajarillos, si el Padre viste a los lirios del campo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos? Hombres de poca fe. ¿Cuántas veces dudamos de la provisión? Y queremos hacer por nuestras propias fuerzas, con trabajar más horas, trabajar incluso los domingos para salir adelante con nuestras deudas, con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades de pago. Y nos olvidamos de que el que provee es el Señor. No nuestro trabajo, no nuestro propio esfuerzo. Es Dios quien provee. Hombres de poca fe. Y también cuando Pedro estaba en la barca y Jesús se acerca caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. Ya Pedro ya estaba bastante claro quién era él. Entonces le dice, mándame a caminar sobre las aguas. Si tú lo dices, yo lo puedo hacer. Esa fue la actitud de Pedro en primera instancia. Y entonces el Señor le dice, ok, baja y empieza a caminar y ven a mí. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué le sucedió a Pedro? Cuando vio aquella tormenta, aquel viento, las aguas alrededor de él, empezó a dudar. Su fe empezó a caer y empezó a hundirse. Pero el Señor no te va a dejar morir. El Señor no dejó morir a Pedro. Oh, bueno, dudaste de mí, ahógate. No, llegó el Señor, le tendió la mano y lo sacó. Pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Luego el Señor Jesús le pregunta, ¿hace cuánto que le sucede esto a tu hijo? Oh, desde niño le dice. Dice la palabra que ya era un muchacho. Ya eran años con esa situación. Desde niño, ¿qué? 5, 6, 8 años. Un muchacho ahora de 15, 18 años. Estamos hablando de 8 a 10 años viviendo con esa situación de su hijo. ¿Cuánto este hombre, como un padre que ama a su hijo, no pidió y buscó por todos los medios cómo sanar a su hijo? Ha de haber orado mucho. Pero al pasar el tiempo, su fe iba decayendo. Su fe iba menguando. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Que pasa el tiempo y pasa el tiempo, días, semanas, meses, incluso años, pidiendo por una situación y no se resuelve. Y entonces pareciera que Dios no nos escucha. Pareciera que Dios está ocupado tal vez en otras cosas más importantes y no en la mía. Pareciera que el Señor nunca va a actuar. Pero el Señor tiene el control. Y si no actúa hoy, por algo será. La sabiduría de Dios es mucho más grande que nuestra sabiduría.
sus planes más grandes que los nuestros y sus caminos también. Y si sabemos todo eso, ¿por qué no confiamos en el Señor? Aunque pareciera que no nos responda, aunque pareciera de que esa situación persiste día tras día tras día. Y hemos buscado del Señor y no encontramos respuesta. Así estaba este padre, años queriendo ver cómo resolver la situación de su hijo. Y entonces su fe ya estaba totalmente perdida. Porque todavía le pregunta al Señor Jesús, bueno, si tú puedes hacer algo, porque yo ya lo intenté todo y no sale. ¿Será que en algún momento nosotros también estamos en esa situación de decirle al Señor, bueno, Señor, mira, si puedes, pues, o sea. Y sí, Él puede. Lo sabemos aquí que sí puede, pero lo sabemos aquí. Sabemos en nuestro corazón que el Señor sí puede. O cuando pase el tiempo, pensamos en nuestro corazón que ya no puede. Para todas las cosas, el Señor tiene un propósito. Siempre. Qué bonito cuando el Señor responde rápido. Y cuando su respuesta es sí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y todos felices y contentos. Pero ¿y cuando tarde en responder? ¿O cuando su respuesta es no? Gloria a Dios también. En ambos casos es la voluntad de Dios. Y si sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no hay que glorificar a Dios en todo momento. Sea su respuesta sí o sea su respuesta no. Siempre, porque es lo mejor para nosotros. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, pero esa es la fe. Creer en lo que no vemos. Eso es la fe. Pero vean la humildad de Jesús. Veamos la respuesta de Jesús ante aquel reto. Porque realmente el Padre lo que está haciendo es lanzándole un reto a Jesús. Mira si tú puedes hacer algo. Yo creo que a cada uno de nosotros, con nuestro orgullo, con nuestra falta de humildad, alguien nos dice, ay, ¿tú lo puedes hacer? Ah, claro, claro que sí, yo lo puedo hacer. Esta semana me pasó algo muy curioso con respecto a estaba preparando la prédica y me pasó algo muy curioso en el trabajo. Había una situación ahí con unas racas, se estaba cayendo una viga. Y entonces hay una persona encargada para hacer eso. Pero él no veía el problema. Entonces cuando yo le dije, mira, lo que está pasando es esto, esto y esto. Y se puede arreglar de la siguiente manera. Ah, ya lo vi. Ah, yo lo puedo arreglar, no te preocupes. A veces actuamos así. A veces actuamos así. Nos retan y el orgullo nos hace así como que atacar, contraatacar. Fíjense que el Señor Jesús no respondió así. Miren la humildad del Señor. Miren la humildad del Señor. Él tiene misericordia primeramente de aquel hombre. Sabe que ese hombre está pasando por un momento duro, un momento difícil. Y no le respondió, ¿cómo que si lo puedo hacer? ¿Que no sabes quién soy yo? Esa no fue la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue, si tú puedes creer. Porque Jesús vio que el problema más grande en ese hombre era la falta de fe. Y entonces le dice, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. El Señor conoce nuestra situación y siempre nos va a dar la mejor respuesta. Siempre. Entonces, ¿aquel hombre qué hace? Aquel hombre se da cuenta realmente cuál era su problema. Su problema era falta de fe. Y entonces la respuesta de aquel hombre fue, Señor, sí creo. Cayó rendido a los pies del Señor Jesús y le dijo, sí creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos de ustedes en oración le piden al Señor, Señor, ayúdame con la falta de fe? Ayúdame a creer más en ti. Ayúdame, Señor, aunque pasen los días, las semanas, los meses, los años, pero que mi fe no desfallezca. Que yo confíe en ti, en lo que tú estás haciendo.
Porque si constantemente decimos que Dios tiene el control, ¿realmente lo creemos? Si constantemente decimos que confiamos en Dios, ¿realmente confiamos en Dios? Sea cual sea su respuesta. Y entonces el Señor le ayudó con su incredulidad. Claro que era importante sacar al demonio de aquel muchacho. Claro que era importante. No estaba viviendo un buen momento ese muchacho, cómo sufría. Pero el mayor problema era la falta de fe de aquel hombre. Y primero el Señor Jesús trabajó en la falta de fe de aquel hombre. Y entonces cuando aquel hombre dijo, creo, ayúdame a la incredulidad, entonces el Señor Jesús actuó. Y le dijo a ese espíritu, mudo y sordo, pero le escuchó a Jesús. Sal fuera de ese muchacho, sal fuera y no vuelvas a entrar. Y fíjense la palabra del Señor Jesús, yo te mando, porque toda potestad está bajo los pies del Señor. Todo enemigo está bajo los pies del Señor. Nadie puede resistir ante el mandato del Señor Jesús. Y aquel espíritu sordo escuchó al Señor Jesús. ¿Ven cómo el Señor Jesús actúa en nuestras vidas? Claro, pasan días, pasa el tiempo, nuestra situación no se resuelve. Nuestra situación pareciera que cada día es más dura, más difícil. Nuestra fe va decayendo. Pero el Señor Jesús y toda la palabra siempre nos dice perseveren. Perseveren. No desfallezcan, no desmayen. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo les ayudo, yo los sostengo con la diestra de mi justicia. Y sabemos los versículos y los repetimos, pero ¿realmente creemos? ¿Realmente nuestro corazón está con esa fe? Que aunque pase el tiempo, el Señor tiene un propósito. El propósito de esta prueba en aquel hombre era levantar su fe. No dice la palabra cómo era la fe de aquel hombre cuando empezó el problema, cuando su hijo era un niño. Pero obviamente, en ese momento que era un muchacho, su fe estaba por el suelo. Pero el propósito era levantar la fe. Entre más dura es la prueba, más gloria de Dios hay. Más gloria de Dios hay. El Señor se va a glorificar en cada uno de nosotros. En cada prueba que vivamos, el Señor se va a glorificar siempre. Siempre. Y ese es el propósito de nuestras vidas, glorificar a Dios. En todo momento, en toda situación. Así que al final, sí, se cumple el propósito de Dios. Se cumple porque Él es todopoderoso. Porque Él lo puede todo y para Él nada es imposible. Nada es imposible. Los discípulos en algún momento le preguntaron al Señor Jesús, ¿y entonces quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? El Señor Jesús dice, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. No somos salvos por nuestras fuerzas, somos salvos por el poder de Dios. Y así para todo, porque el todo del hombre es el Señor. Dice el libro de Eclesiastés al final, el todo del hombre es Jehová. Y el Señor Jesús también dice, sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Luego el Señor Jesús se aparta con los discípulos, se van a casa. Y aquellos extrañados, Señor, ¿y por qué no pudimos? Porque ya lo habían hecho antes. Recuerdan que el Señor Jesús envía a 72 discípulos en pareja. Y ellos venían gozosos, felices, porque muchos milagros se habían hecho. Muchas personas habían escuchado la palabra y dijeron, incluso hasta los demonios se someten en tu nombre. Pero en ese caso no pudieron. No pudieron. Pero el Señor los reprende. Falta de fe. Pero también les dice, este género, este tipo de demonios, solamente salen a fuerza de ayuno y oración. Si
Si usted solo ha estado orando por esa situación, le recomiendo que ayune. Ayune. Porque posiblemente el Señor está esperando algo de ti. Una transformación en tu interior. Una transformación en el interior de cada uno de ustedes. Yo tengo la seguridad de que la situación que cada uno de ustedes está viviendo tiene un propósito. Lo he visto en mi vida como testimonio para la gloria de Dios. Todo tiene propósito. No sé cuánto tiempo lleva, pero lo que hoy el Señor nos quiere decir es que no perdamos la fe. Hoy Jesucristo nos dice, al que cree, todo es posible. Todo es posible. Finalmente quiero que me acompañen a la palabra, al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Son los mismos versículos que al abrir el hermano Manuel leyó. Propósito hay de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque muchos nos preguntamos, ¿y cuál es el propósito de estar sufriendo? ¿Cuál es el propósito de salir de una prueba y entrar a otra? O salir de una prueba, pasar un tiempo tranquilos, en paz, con alegría, pero de repente algo pasa en nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestras finanzas, y viene otra prueba. Pero ¿cuál es ese propósito? Miren lo que nos dice el libro de Pedro, 1 de Pedro 4, versículos 15 y 16. Pero si alguno padece, el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Lo que está queriendo decir aquí la palabra es que nadie padezca por ser pecador. El que peca, consecuencias va a tener. Claro que el pecado tiene consecuencias. Pero dice la palabra que nadie sufra por eso. Y dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, ¿cuántos cristianos habemos aquí? Amén, todos, ¿verdad? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjense lo que dice la palabra. O sea, en ninguna parte de la Biblia nos dice que cuando nos hagamos cristianos vamos a dejar de sufrir. Eso de pare de sufrir no existe. No es bíblico. Siempre van a haber padecimientos. Siempre van a haber momentos difíciles. Pero fíjense bien. Cuando estábamos en el mundo, tuvimos sufrimientos. Tuvimos problemas. Y posiblemente tuvimos muchos problemas por andar de pecadores, como consecuencias del pecado. Y estando en Cristo, seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo situaciones duras y difíciles. Pero ¿saben una cosa? En el mundo no nos va a llevar a la salvación. Los problemas en el mundo lo que nos va a llevar a destruirnos. Pero en Cristo nos va a llevar a ser transformados. Nos va a llevar a que cada día nos parezcamos más al Señor. Y nos va a llevar a la salvación. Usted decide, ¿quiere seguir sufriendo en el mundo o quiere sufrir siendo cristiano? O sea, de padecer, de tener pruebas, no vamos a salvarnos. De eso no, estamos en este mundo. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Confíen, ¿en quién? En el Señor, en el Señor. Pero fíjense qué hermoso es el propósito de Dios en las pruebas cuando somos cristianos. Nos transforman. Transforman esas áreas débiles y las fortalecen. Transforman esas áreas que están erróneas en nuestra vida y las cambian para bien. Pasa el orgullo hacia humildad. La maldad hacia bondad. Esa es la transformación. Y duele, claro que duele. Pero ¿saben una cosa? Así, solamente así, cada día nos vamos pareciendo a Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito es salvarnos. Llegar a la salvación. Y que ese día tengamos lo que el Señor, lo que Jehová dijo al principio.
Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y entonces ese día recuperaremos la imagen y semejanza. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Estamos recuperando la imagen y semejanza que fue desde el principio. Cada día pareciéndonos más a Cristo. Hoy les quiero pedir, todos juntos, esté pasando lo que usted esté pasando, hoy alabe a Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Pablo y Silas en la cárcel? Sufriendo como cristianos. Dura la situación. Fueron azotados, encarcelados, en el calabozo más hondo, más oscuro. Pero ahí estaban Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo? Alabando al Señor. Alabando al Señor. Porque si sufrimos como cristianos, glorifiquemos a Dios. Así que hoy quiero pedirles que todos juntos alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Olvídense de lo que están viviendo. Olvídense por un momento de eso. Entréguenselo al Señor. Y alabe hoy a Dios. Alábelo. Adórelo. Cantemos todos juntos al Señor. Digámosle al Señor, quiero estar cerca de ti. Digámosle al Señor hoy, quiero estar cerca de ti. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi falta de fe. Y quiero estar cerca de ti, mi Señor. Así que alabemos todos juntos al Señor hoy. Y démosle en este momento, reclinemos nuestro rostro. Pongámonos en oración al Señor. Entreguémosle al Señor toda ansiedad. Entreguémosle al Señor toda carga que llevamos. Porque es demasiado pesada para llevarla a nosotros. Déjaselo al Señor. Déjaselo a Él. Hoy dile, Señor, descargo esta situación en ti, mi Señor. Porque confío en ti. Porque sé que tú eres todopoderoso. Porque sé qué propósito tienes en esa situación. Hoy, Señor, rindo todo mi ser a ti, Señor. E independientemente de lo que hoy esté pasando, mi Señor, hoy te alabo. Hoy te adoro. Hoy quiero estar cerca de ti, mi Señor. Más cerca de ti. Acercaos a mí y yo acercaré a vosotros, dice el Señor. Acérquense en oración. En oración. Y alabemos juntos al Señor. Glorifiquemos su nombre. Glorifiquemos al Señor en esta situación que estemos viviendo. No sé cuál sea la que usted esté viviendo. Yo estoy viviendo las mías. Ustedes están viviendo las suyas. Pero hoy entreguemos al Señor y digámosle, Señor, estoy cerca de ti. Hoy estoy cerca de ti, mi Señor. Te lo entrego a ti y te glorifico, mi Señor. Te alabo, mi Señor. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y alabemos al Señor. Así como Pablo y Silas estaban pasando una dura situación, pero alabaron al Señor. Alabaron al Señor.